Muy buenos días, que tengáis un martes lleno de bendición. Nuestra lectura hoy está en el libro de Esther, capítulo 8, versículos 9 al final. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. Saltamos al versículo 15, la última parte del 14. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey, vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría, y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerles los judíos. Notamos que no solo las instrucciones del rey se hacen eco de las seguidas por Amán, sino que la descripción de las medidas empleadas para la redacción y el envío del nuevo decreto imita el lenguaje empleado por el decreto anterior. En realidad, el texto de los versículos 9 y 10 es idéntico al del capítulo 3, versículo 12 al 15, con la adición o el cambio de datos oportunos. Al principio del versículo 9 lo que cambia lógicamente es la fecha. Han pasado 2 meses y 10 días desde que Amán envió el primer decreto. Y ahora estamos en el mes de Siván, es decir, en el mes de junio del año 474 antes de Cristo. Y entonces dice que Mardoqueo escribió a los judíos. Es Mardoqueo, no Amán. En la política, qué rápidamente cambian las cosas. La diferencia más notable entre ambos decretos es que este fue enviado, además de a los oficiales del imperio, también a los judíos. Obviamente eran los más afectados por el decreto y los primeros en recibirlo. El verso 9 describe las autoridades que reciben el decreto desde la India hasta Etiopía. Así que, además de citar las palabras del capítulo 3, verso 12, se añaden frases procedentes del capítulo 1, donde se describe la vastedad del imperio de Asuero de 127 provincias, de modo tal que recordemos cuán inmenso era el territorio hasta donde se envió este decreto. Ahora, la escena se desarrolla en el palacio de Susa y nos hace pensar en las riquezas maravillosas que contiene la palabra de Dios, porque dice que el escrito es a cada pueblo según su lengua, que es de la misma manera que vino el mensaje del cielo. Correos montados en caballos veloces de las caballerizas reales comunican la buena noticia al pueblo de Dios. Hoy nosotros tenemos que llevar buenas noticias y tenemos que llegar a toda tribu, lengua y nación. El mensaje de salvación más dulce que la miel. De este mensaje se harán eco personas de todas las etnias y de todas las naciones, y en Apocalipsis vemos una multitud conformada por personas salvas de todo rincón de la tierra.
Llama mucho la atención que se detallen estas cosas en un mensaje que algunos critican, porque se hace mención de la posible muerte de mujeres y niños. Pero tenemos que saber que Mardoqueo estaba detallando punto por punto la respuesta que debía darse al mensaje que autorizaba el genocidio que Amán había promovido, y en este sentido, este decreto era un acto de justicia, no de venganza. Podían defenderse en las mismas condiciones que sus adversarios, no podían tener desventajas. Además, esto haría que muchos que estaban esperando el momento para atacar a las familias judías ahora se lo pensaran y ante el riesgo de perder todo, prefirieran quedarse en casa sin exponer sus familias al desastre. Así que ahora el rey, además, dice el versículo 11, daba una concesión extra, y es que en cada ciudad los judíos tenían el derecho de reunirse como en una asamblea y defender su vida. Las cartas con el texto del decreto otorgaban a los judíos el derecho de esa congregación, de esa asamblea, para organizarse y defenderse. Y esto significaría que en cada ciudad se reunirían para evaluar los planes de los enemigos, o como mínimo para sopesar las probabilidades de ataque que existían y el poderío militar que tenían los adversarios. Entonces planearían cómo contrarrestar aquellas fuerzas y cómo defender mejor sus hogares, sus mujeres, sus hijos. Ellos tenían que defenderse en todo pueblo o provincia donde se les atacara. Así que el decreto les autorizaba para contestar y frenar los efectos terribles que podía tener el decreto maléfico de el enemigo ya muerto. El imperio persa se componía de un mosaico de pueblos, muchos de los cuales tenían sus propios reyesuelos, que rendían homenaje a Asuero, pero tenían sus propios ejércitos. Evidentemente los ejércitos imperiales bajo las órdenes directas de Asuero no participarían en la matanza de los judíos. Pero algunos de los numerosos ejércitos nacionales o provinciales podían hacer planes para participar. Así que aquellos correos paganos anunciaban la necesidad de prepararse para el día malo. Ahora, ¿tenemos el mismo celo cuando anunciamos que viene un día malo, un día de castigo? El Evangelio es buenas noticias. Pablo dirá que olor de Cristo a los que se salvan, pero olor de muerte a los que se pierden. Hay un aspecto del Evangelio que señala la realidad de la condenación y el castigo del pecado. Y debemos preguntarnos, ¿lo estamos anunciando? Ahora, la última parte que hemos leído para nuestro devocional es que Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales, azules y blancas, con una corona y un manto de lino y púrpura. En los versículos 9 a 14, el autor se ha adelantado en la narración de la historia contándonos cómo Mardoqueo puso por obra las instrucciones de Asuero para un segundo decreto. Pero después de ese paréntesis, vuelve a la escena inicial. Es decir, lo que había en el versículo 1 al 8, para describir cómo salió del palacio el nuevo primer ministro y cómo fue recibido por los judíos y por los gentiles, que celebraron el ascenso y el nuevo decreto. En un espacio de 24 horas el odiado Amán ha caído y en su lugar ahora aparece Mardoqueo.
El judío no solo ocupa la posición de Amán, sino que ha recibido todos sus bienes. Y como indica el versículo, goza de todos los adornos de la gloria social de su nueva posición. Ya no está vestido de saco y ceniza, ya no está en duelo ni en lágrimas. Por eso hemos titulado el mensaje del domingo pasado, de lágrimas a sonrisas, haciendo una ironía con la famosa película Sonrisas y Lágrimas. Ahora, las lágrimas del comienzo del libro de Esther se han transformado en sonrisas. Ahora hay colores de realeza, hay vestiduras reales, hay un manto de lino fino y púrpura, símbolo de distinción, y una gran corona que indica la autoridad y dignidad en un imperio en la que Mardoqueo ocupa el segundo lugar. Y cerramos nuestra lectura con la celebración de la ciudad de Susa. Y aunque el texto no lo haya dicho de una manera explícita, la impresión que recibimos es que mientras Amán era odiado por grandes sectores de la población a causa de su arrogancia, Mardoqueo era popular a causa de su integridad. Por tanto, fue aclamado y aplaudido no solamente por los judíos, sino por toda la ciudad de Susa. Ahora es probable que el regocijo de la capital se debiera no solo a la exaltación personal de Mardoqueo, sino también a las buenas noticias del nuevo decreto. Los judíos y sus amigos podían respirar con alivio. Y por supuesto esta frase debe ser leída en contraste con la última frase del capítulo 3, versículo 15, donde se dice que la ciudad de Susa estaba consternada, mientras el decreto de Amán había provocado una perplejidad dolorosa. El decreto de Mardoqueo es motivo de alegría. El regocijo de toda la ciudad habla elocuentemente del alcance del buen testimonio de Mardoqueo y de los judíos. Eran buenos ciudadanos, rectos y amables, y como consecuencia, y a pesar de actitudes antisemitas diseminadas por el imperio, en realidad el decreto inicial conmocionó a la sociedad entera. Pero este segundo decreto despierta felicitaciones y celebraciones gozosas. Es para los judíos un día de luz, de alegría, de gozo y de gloria. La celebración obviamente era mayor entre los judíos. Los días de oscuridad habían acabado. Ahora, gracias a las valientes gestiones de Esther y Mardoqueo, brillaba la luz de la esperanza. Y el resultado fue un estado de ánimo, de alegría y de gozo, tales que envolvieron a toda la ciudad. El pueblo que antes había sido despreciado y humillado, ahora se ven reflejados en la misma vestidura de Mardoqueo. Por lo tanto, cuando el autor describía la aflicción de judíos ante la noticia del decreto de Amán, describía sustantivos como duelo, ayuno, llanto y lamento. Ahora Dios ha cambiado su lamento en baile, ha desatado su cilicio y los ha ceñido de alegría. El Salmo 30:11 dice, por lo tanto, el autor vuelve a emplear 4 sustantivos, pero esta vez para describir su alivio: luz, alegría, gozo y gloria. Como reflexión personal, encontramos aquí otro de los grandes principios que subyacen en la revelación bíblica acerca de los propósitos de Dios para su pueblo. Principio que alcanzará su máxima expresión en el día de Jesucristo. Podremos atravesar momentos de oscuridad, pero a la larga siempre llegará el momento de vindicación y salvación. El llanto puede durar toda la noche,
pero a la mañana vendrá la alegría. Pablo diría, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos ha de ser manifestada. Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.